Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio separado, apartado para estudiar la lección de escuela sabática. Y pues estoy muy contento porque después de haber hecho una pausa, ahora podemos otra vez comenzar. Hemos disfrutado del precioso sábado y pues ahora estamos levantándonos a un nuevo día. La mañana, las primeras horas de este día, el primer día de la semana, comenzando una nueva semana. Y esta semana se titula Misión en favor de los poderosos. Y hoy domingo, nos toca la lección correspondiente al 26 de noviembre, que se titula Nabucodonosor. Interesante. Misión en favor de los poderosos y comenzamos con Nabucodonosor. Y pues antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, porque nos das la salud, la oportunidad de levantarnos a un nuevo día, la oportunidad de poder comenzar una nueva semana, una semana para realizar todas nuestras actividades, las actividades que necesitamos realizar para nuestro diario vivir. Tiempo maravilloso que tú nos regalas, tiempo maravilloso que tú nos otorgas para que podamos, aún con nuestras propias labores, también poderte honrar y glorificar, Señor. Ahora pues comenzamos esta nueva semana y comenzamos este nuevo día de la mejor manera que podemos, y es acercándonos a ti en oración y en estudio de tu palabra. Y por lo tanto queremos pedirte la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros, que Él dirija nuestro estudio, que nos ayude a encontrar la verdad, que nos ayude a extraer valiosas aplicaciones y enseñanzas para nuestra vida diaria. Pero Señor, que también nos ayude para poder poner en práctica esas maravillosas enseñanzas que nos regalas. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A ver, nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros creemos en lo que se conoce en el mundo cristiano como la expiación ilimitada. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, a diferencia de algunos otros cristianos, creemos que la muerte de Cristo Jesús fue por toda la humanidad. No únicamente por algunos o por algún grupo especial o específico ya predestinado desde antes para ser salvos. No. Nosotros consideramos que toda la humanidad estaba bajo una predestinación condicional. Es decir, Dios predestinó, por decirlo así, predestinó a toda la humanidad para ser salva, porque Él quería que todos fueran salvos, pero tampoco creemos en el universalismo. Es decir, esa predestinación es condicionada a tu decisión, a nuestra decisión. Si queremos y deseamos aceptar la verdad de Dios, porque Dios desea, dice Primera de Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, ese era su deseo. Por eso nosotros consideramos que la salvación, es decir, que la muerte de Cristo, la expiación que Él realizó, era para toda la humanidad. Ahora, es una expiación que solamente podemos recibir cuando la aceptamos. Alguna vez yo daba un ejemplo que escuché de un pastor y me gusta pues como que volverla a repetir porque me parece una aplicación bastante lógica. Supongamos que el hombre más rico del mundo deja una consignación bancaria para que todos los que tengan alguna deuda puedan ir y recoger de ese dinero lo que necesite para poder cancelar su deuda.
pero la deja una cantidad suficiente para todo el mundo. Ahora, ¿significa eso que ahora automáticamente todo el mundo ya queda con sus cuentas y sus saldos y sus deudas canceladas? No. ¿Significa que eso está para algún grupo específico, que el hombre más rico del mundo lo dejó para un grupo específico y nadie más? Tampoco. Simplemente significa que dejó provisión suficiente para toda la humanidad, pero que de esa provisión se hace efectiva solamente aquellos que se acerquen al banco y apliquen o retiren la cantidad que necesita para pagar su deuda. Los que no se arrimen, aunque hay provisión para ellos, los que no se acerquen al banco y no retiren ese dinero para pagar su deuda, pues nunca podrá pagar su deuda. Se hace la provisión, pero cada quien tiene que aceptar ir y recoger esa provisión que se dejó para pagar su deuda. Lo mismo, algo similar, aunque más complejo y mucho más sublime, es la expiación que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros. Su expiación es una provisión suficiente para toda la humanidad, pero no significa que toda la humanidad vaya a ser salva. Significa que todos aquellos que hagan uso de esa provisión que Dios dejó, es decir, que reciban esa expiación y acepten a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, serán salvos. ¿Significa que otros fueron predestinados para perderse? No, simplemente decidieron no ir a retirar la provisión, no tomaron la decisión de ir a hacer uso de la provisión que Dios dejó. Es cuestión de libre albedrío. Y eso no va en contra de el gobierno universal, porque algunos argumentan que Dios es soberano y que como es soberano, entonces Él puede decidir en su soberanía quién se salva y quién no se salva. El libre albedrío no menoscaba la soberanía de Dios, al contrario, la ratifica, porque como soberano del universo, tomó la decisión de crear seres libres moralmente para tomar decisiones morales en libre albedrío, de manera libre. Como soberano del mundo, como soberano del universo, dotó a ciertas criaturas con esa capacidad y a otras no, como por ejemplo a los animales, no los dotó de la capacidad de elección, porque en su soberanía lo decidió de esa manera. Ahora, el libre albedrío no menoscaba la soberanía de Dios. Al contrario, es en su soberanía que decide dar esa capacidad a los seres inteligentes creados en su universo, como por ejemplo Satanás, siendo un ser libre, decidió convertirse en un ser de maldad. Muy bien, tras esta breve explicación, que no parece tan breve, ¿verdad? El caso es que Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, dice primera de Juan 2:2, dice por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Efesios 1:4 dice que en Él fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo. Algunos confunden la presciencia de Dios, es decir, el preconocimiento de Dios con predestinación. Y eso es lo que genera mucha confusión en algunas mentes. Y es que algunos de corte calvinista, podríamos decirlo así, consideran que la presciencia de Dios, o sea, confunden
la omnisciencia de Dios, confunden la omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios conoce todo, que conoce el fin desde el principio, confunden eso con predestinación, y no es así. Una cosa es su preconocimiento y otra cosa es la predestinación. Una cosa es que Dios sepa desde el principio qué decisión vas a tomar, cómo vas a actuar y reaccionar ante la evidencia del Evangelio. Y otra cosa es que Él te predestine a tomar una decisión. Él no influye en tu decisión. Simplemente, como es Dios y todo lo sabe, conoce cuál será tu decisión. Y por eso dice que fuimos elegidos en Él, en Cristo, desde antes de la creación del mundo. No significa que predestinó a algunos a ser condenados y otros a la salvación. Significa que Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía cuál iba a ser tu decisión y cuál iba a ser mi decisión, y en base a ese preconocimiento de nuestras decisiones libres, ojo, que Él no actúa, no presiona, no fuerza nuestras decisiones. Son decisiones que tomamos nosotros libremente. Pero como Él conoce esas decisiones libres que nosotros vamos a tomar, ya las conoce desde antes, entonces Él actúa en base a ese conocimiento que Él tiene. Espero que eso haya quedado medianamente claro. En Daniel capítulo 4 aparece la historia de Nabucodonosor, que yo les recomiendo, les pido que por favor lean el capítulo. Es muy, muy, muy bonito, es maravilloso ver cómo Dios actúa en un personaje tan poderoso como Nabucodonosor. Un ser orgulloso, arrogante, pero que finalmente Dios le da una lección y él acepta al Señor. Este es un ejemplo sorprendente en la Biblia de cómo Dios puede alcanzar a los incrédulos poderosos. Esta historia de Nabucodonosor es un ejemplo maravilloso de cómo Dios puede actuar. Actúa tanto para los pobres y humildes como para los ricos y poderosos. En el juicio de Dios que se ejecutó en él, de una manera similar a cómo actuaba con los reyes de Israel, podemos ver, por ejemplo, el libro de Crónicas en el capítulo 32, Reyes, Segunda de Crónicas en el capítulo 32, Primera de Reyes en el capítulo 14 y Primera de Samuel en el capítulo 28, ejemplos de cómo Dios juzgó a algunos reyes de Israel. El relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó finalmente y reconoció a Dios como el creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos como por los débiles y los necesitados. En el versículo 37 de este capítulo, Nabucodonosor dice de la siguiente manera: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos son justos y puede humillar a los que andan con soberbia. Ojalá todos los ricos, los poderosos y soberbios entre los mortales entendieran, comprendieran esta maravillosa verdad que nos está mostrando la palabra de Dios a través de la experiencia de Nabucodonosor. ¿Qué podemos aprender nosotros de la historia, de esta historia que la Biblia nos ha dejado registrada? Pues en primer lugar, que Dios puede utilizar a creyentes comprometidos, como lo hizo con Daniel y con sus 3 amigos, como para ser un puente, un canal, un enlace para llegar a los incrédulos poderosos. En segundo lugar, podemos ver que Dios puede intervenir directamente en algunas ocasiones en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos. Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y su arrogancia,
Y aunque esta fue una historia muy dramática, por cierto, pero preciosa en todos los sentidos, hay muchas otras maneras en que podemos alcanzar a los ricos y a los poderosos y a los arrogantes, y muchas maneras en que estos pueden llegar a ser humillados. Hay que tener en cuenta que Nabucodonosor no acepta a Dios, o sea, que Dios no juzga a Nabucodonosor sin haberle dado antes un conocimiento. Y sabemos de antemano que Nabucodonosor en primera línea pudo conocer el poder maravilloso de Dios a través de Daniel y de sus 3 amigos. Él tuvo un largo tiempo de testificación, de testimonio, de aprender quién era el Dios de los hebreos, quién era el Dios de los judíos. Y tras la testificación de estos 4 muchachos fieles, pues entonces ahora Dios podía tomar juicio con respecto a las actitudes de Nabucodonosor. Porque ahora Nabucodonosor era una persona que ya tenía un conocimiento, y en base a ese conocimiento Dios podía juzgar las acciones y las intenciones del corazón de Nabucodonosor. Dios es siempre justo en todos sus juicios. No iba a juzgar de la misma manera a Nabucodonosor en ese punto de su vida que antes de conocer a Daniel y a sus amigos. Son 2 momentos distintos. Por eso, en ese momento toma un juicio en base al conocimiento que ya Nabucodonosor había adquirido de Dios a través de sus testigos allí en Babilonia. Estos 4 jóvenes, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Estos personajes habían testificado ante Nabucodonosor, y ahora Dios tenía un parámetro con respecto al cual podía juzgar las acciones y las intenciones de Nabucodonosor. Y lo mismo hace con todos y cada uno de los seres en este planeta. Él juzgará a cada uno conforme al contexto, el conocimiento que pudieron adquirir, y en base a eso Él tomará un juicio justo sobre cada ser humano de esta tierra. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarles, quiero hacerle una invitación en 2 sentidos. Primero, a que nosotros podamos, no sé, hasta donde sean nuestras capacidades, si podemos prepararnos por si en algún momento nos toca testificar delante de algún grande de esta tierra. No sé, muchas cosas pueden ocurrir. No sé, ustedes, mis hermanos, en qué contexto viven. Quizás alguno vive en un contexto en que pueda testificar ante un rico, un poderoso, un arrogante, como dicen aquí. Y tienes esa oportunidad de testificar. Órale a Dios para que Dios te capacite, para que Dios te dé sabiduría, para que Dios te dé poder de lo alto mediante el Espíritu Santo, para que puedas dar un testimonio maravilloso delante de estos poderosos, delante de estos ricos, delante de estos arrogantes que quizás tienes a tu alrededor, o que con los que quizás te tienes que relacionar por algún motivo. Y lo segundo es que la arrogancia no solamente existe entre los ricos y poderosos, también entre los pobres y necesitados existen muchas personas que se gastan muchas ínfulas de ricos y poderosos y son muy arrogantes. ¿Por qué debemos tener nosotros cuidado entonces para evitar la arrogancia que manifestó, por ejemplo, el rey Nabucodonosor? Ojo, que la arrogancia no es una característica propia únicamente de los ricos. Muchas veces, aunque no somos ricos, podemos llegar a ser igual o incluso más arrogantes que el mismo Nabucodonosor. Y les invito, mis queridos hermanos, para que juntos oremos y roguemos a Dios para que nos libre de este mal tan terrible.
Mis queridos hermanos, les suplico, les ruego que compartan este video. Les invito, mis hermanos, para que compartan el video, para que compartan la palabra de Dios, para que se suscriban si no se han suscrito al canal, para que dejen sus comentarios acerca de lo que hemos estudiado en este día, los conceptos que ustedes tienen, lo que ustedes tienen que decir acerca de este tema, lo que les ha parecido más interesante o algo que quieran añadir y que quizás no está en la lección del día de hoy, pero que tiene que ver con este tema precisamente. Y pues no siendo más, mis hermanos, solo desearles que tengan un muy feliz día y que Dios les bendiga.